como a mí, a bajar kilos, talla, masa muscular aumentada y grasa abajo. Maestra, que de verdad estoy contenta porque ahora como sin miedo, como sin culpa y puedo decir que me siento perfectamente bien. Nutrida de mi cuerpo, nutrida en todo el aspecto celular, como médico, también se los digo como médico, soy médico, me cuido mucho, fui al nutriólogo también, y por ahí, pues eran rebotes porque por las tabletas que tenías que tomar. Y solamente, ¿qué hacía? Intoxicar mi organismo, porque mi esposo bajó muchos kilos, tienen la fotografía por ahí, del antes, el después, laboratorios normales, esos kilos que ya bajé, esos kilos que ya los trabajé con programación neurolingüística, ya no estoy al pendiente de decir, ay, ya no voy a comer esto porque voy a subir de peso. Ya voy a restringirme porque hasta el aire que respiraba tenía una información errónea y esos kilos emocionales había que quitarlos. Y creo que mi inconsciente lo captó muy bien con este producto maravilloso y que estamos encantados, mi marido y yo, porque él bajó mucho de peso. Me disminuyó lo que fue la papada, empecé a bajar de peso y ahora anteriormente subía con mucha facilidad de peso. Comiera muy poquito, comiera lo que comiera. Actualmente puedo comer sin culpa, claro, sanamente, haciendo ejercicio también, pero ahora me siento libre sin esa preocupación de estar contando las calorías, cuánto estoy comiendo, cuánto le estoy dando a mi marido, y sé que vamos a llegar a un peso, como dice la maestra Ireri, ideal, porque tu mente inconsciente ahí te va a dejar y te va a decir, este es tu peso correcto, y ahí te vas a quedar. Tampoco vas a bajar más de lo que puedes, porque el cuerpo es muy sabio y uno como médico sabe que somos una máquina perfecta y tu cuerpo lo reconoce y lo sabe. Entonces, yo los invito a probar este producto que de verdad va a tu mente inconsciente. Yo me siento contenta, me siento feliz, mi esposo está igual, tranquilo, feliz, porque pues sí, estaba adelgazando demasiado y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces no falta, como dice la maestra, nosotros somos médicos los dos y decíamos, hay que hacer unos estudios para ver que todo esté perfecto. Y efectivamente los estudios están excelentes, tanto de él como los míos. Les recomiendo, yo bajé mucho lo que fue la papada que tenía, que era grasita también, sabemos que es grasita acumulada, y bajó todo lo que ven. Si se fijan, pues ya bajó la papada, estamos sin papadita. Pues mi forma de mi rostro siempre ha sido un poquito más abundante el cachetito, pero en general el cuerpo ha disminuido mucho lo que es la grasa. Entonces, muchas veces sí es por lo que consumes también. Cuídate mucho lo que consumes, comida chatarra, panes, todo. Pero más sin embargo, hay gente que sube incluso sin comer tanto. ¿Por qué? Porque estás con cargas emocionales y tu mente inconsciente lo sabe. Entonces, no vas a bajar mientras no trabajes con tu mente inconsciente. Que de vez en cuando se te antoja un panecito, te lo comes, pero sin culpa. Fíjese, maestra, que yo decía, yo no como panes. De hecho, yo nunca he consumido casi pan, ni tortilla, ni chocolate. Entonces yo decía, bueno, y si no como estos productos, ¿por qué? No sé qué está pasando, es que estoy subiendo de peso. Yo decía, caramba. Y claro, como dice la maestra Ireri, son nuestras emociones de fondo que yo ya había trabajado por muchos años y lo seguía trabajando, pero encontré, maestra, hablando de este producto, que tenía una ganancia secundaria, maestra. A ver si esa ganancia secundaria era que no quería que me vieran las demás personas, quería también defenderme de que no fuera vista físicamente, porque como ya estaba casada, porque como ya tenía una hija, no quería que me vieran físicamente. Entonces,
esa ganancia secundaria que encontré en mi mente inconsciente, dije, wow, entonces por eso no bajo de peso, porque eh, algo hay en mi inconsciente que debo de trabajar todavía. Algo maravilloso que me pasó, que como y me lleno. O sea, como poquito y me lleno. Es algo sensacional porque ves que la mayoría de las personas se comen todo y sí, pero comes y dices, ya con esto es suficiente. Tu cuerpo sabe que hasta ahí, porque mi mente inconsciente dice, hasta aquí, stop, con esto tengo para nutrirte, con esto tengo para nutrir todo el organismo. ¿Y qué creen, amigos? Si ustedes no han encontrado esa ganancia secundaria, al igual que le pasó a mi esposo, y yo decía, caramba, ¿qué está pasando aquí de que está bajando el de peso? Y ahora veo que él tenía una ganancia secundaria también, porque subía la pancita y decía, pues voy a hacer ejercicio, y todos los días se levantaba y voy a hacer ejercicio para bajar esta pancita. ¿Y qué creen? Que también él tenía una ganancia secundaria de heridas de la infancia, incluso hasta para la inflamación abdominal, que te sentías inflamado, inflamada, que sentías que te salía una lonjita por acá, que sentías otra lonjita, van a desaparecer porque tu mente inconsciente te va a ayudar. Es maravillosa. Si tú te aferras a algo, a querer bajar conscientemente, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque debes de tener un apoyo de alguien profesionista, como la doctora Ireri también, que la maestra Ireri, que ella de verdad, mis respetos. Para mí es doctora Ireri porque van a tu inconsciente. Ay, déjate ayudar, es lo único que te digo. Pero vamos a ver las fotografías, ponga el antes y el después. Y ahí tú puedes ver claramente, observa a la pareja muy contentos, muy contentos. Observen el cambio impresionante, obsérvelo, pero además, ¿cuánto tiempo te llevó, doctora Josefina? ¿Cuánto tiempo te llevó este proceso? Fue muy rápido, maestra. ¿Qué les digo, amigos? Si son a lo mejor 3 meses, 4 Wow. meses, es mucho, o sea, esto fue muy rápido porque estoy viendo los resultados, estoy feliz, maestra, estoy contenta, y amigos, les comparto el antes y el después. Ahí está, ustedes lo pueden ver. También se puede ver la espalda, se puede ver la papada decía que tenía, se puede ver más la cara más no tan afilada, más cachetona, mi esposo se pueden ver sus cachetitos, se puede ver la papada y pueden ver la diferencia y sobre todo que está sano, sana, saludable, que estamos saludables y que dices es lo más importante, maestra. Del hígado en excelentes condiciones, que son marcadores del hígado, TGP, TGO, la fosfatasa alcalina, se llama deshidrogenasa normal, nuestro hígado, quiere decir que está perfecto. Las bilirrubinas, ustedes saben, en la vesícula, súper normales. Acá en el otro estudio, el riñón funcionando perfectamente y sobre todo con hemoglobina, se llama hemoglobina, que son los glóbulos rojos, hemoglobina normal. Y las células blancas, que son las de defensa, les digo yo, son los policías que salen a defendernos cuando hay un ataque. Si algo anduviera mal, estuvieran elevados los policías, que son los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos, y están dentro de parámetros normales. Entonces,